La libertad anticipada es un beneficio preliberacional establecido en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se puede solicitar si se han cumplido con una serie de requisitos, pero esencialmente con lo que es el 70% de la pena. Hay otro beneficio muy similar que está establecido en el artículo 137 de la misma ley. Se llama libertad condicionada. Ese se obtiene al cumplir el 50% de la pena, por lo que verás en esta audiencia puede ser útil para ambas situaciones. En estas audiencias debe haber mucho orden y mucha preparación. Esa es la diferencia. Con ello puedes obtener muy buenos resultados. Destacamos y podrás apreciar que los resultados en esencia dependen en gran medida de haber preparado la audiencia con todos los elementos solicitados, con los trabajos, con todo muy bien estudiado en su integridad. Esto debe hacerse desde semanas o a veces desde meses antes. Podrás ver además que se propusieron y se lograron en esta audiencia acuerdos probatorios con la Fiscalía, lo cual es muy útil porque reduce el debate y los temas a discutir, dejando esencialmente los importantes, los controvertidos. También verá los argumentos de las partes y la resolución que da el señor juez, que creemos fue adecuada a lo solicitado y argumentado. Como todo lo que tratamos de publicar, esto es con efectos didácticos y esperamos te sirva mucho. Yo soy Víctor Acosta desde la ciudad más caliente del mundo. Gracias. Procederemos a iniciar con los alegatos de apertura, tal y como lo exige la fracción tercera del artículo 126 antes mencionado, correspondiéndole en primer lugar a la defensa. Tiene el uso de la voz, iniciado Acosta, sí. Muchas gracias, su señoría. Como bien ya lo manifestó, esta solicitud de audiencia es para debatir los beneficios de libertad anticipada. Mi representado fue detenido el día 12 de abril del año 2015. En fecha 17 de septiembre de 2021 fue sentenciado por una pena ordinaria de 8 años de prisión y 10 días multa por el delito de homicidio, sentencia que fue confirmada en fecha 8 de agosto de 2022, derivada de la resolución del toca penal 130/2021. Estos documentos pues forman parte integrante de la carpeta de ejecución. Desde el día 12 de abril del 2015, fecha de su detención, y hasta la fecha, pues va arriba del 70% que se establece para poder aspirar a adquirir este beneficio. Y creo que con lo que se expondrá en materia probatoria, se podrán acreditar los supuestos que establece el artículo 141, todos y cada uno de ellos, y que en consecuencia pues, este juzgado podrá tener los elementos suficientes para decretar el beneficio que se va a solicitar. Como alegato inicial sería cuánto, su señoría. Yo quisiera proponer a las partes, si hubiera la posibilidad, tal vez se pueda, de llegar a acuerdos probatorios. Y si no, pues hago los abogados de prueba como deben de ser, pero no sé si Fiscalía tuviera la posibilidad de que lo planteáramos así. Sí, no hay ningún problema en cuanto a hacer un acuerdo probatorio. Bueno, entonces, llegado a la etapa ahí de la sesión probatoria, ya propondría completamente. Gracias, señor. Fiscalía, tiene la voz. Gracias. Bueno, en cuanto a la solicitud que se plantea en esta audiencia, que es por el beneficio de libertad anticipada, esta fiscalía se opone desde este momento a la concesión de dicho beneficio o del diverso beneficio de libertad condicionada en caso de que se analice, establecidos sus requisitos respectivamente en el artículo 141 y 137, respectivamente en cada uno de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por considerar que no se cumplen a cabalidad todos y cada uno de los requisitos que la ley en la materia exige, oposición fundada que se ahondará en el momento procesal oportuno. Gracias. Por coordinación estatal. Gracias, señor juez. En la presente audiencia quedará mostrado que se cumplen a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el apartado de beneficios preliberacionales, específicamente a lo concerniente a dicho beneficio preliberacional. De ser así que dicha persona cumple con dichos requisitos, esta coordinación del sistema estatal penitenciario no tiene oposición en que se le conceda dicho beneficio. ¿No es cuánto? Señor, ¿desea hacer uso de la voz? Sí. Adelante. O sea, ay, por favor, la preliberación, pues, como le dijeras, mi deseo, ¿qué más les puedo decir? Ok, ¿es todo? Es todo. Gracias. Pasaremos ahora a la etapa de ofrecimiento de pruebas de las partes para que ofrezcan las mismas que estimen convenientes a su interés. ¿Defensa? Sí, señoría. No sé si tuviera la posibilidad, su señoría, y tomando en cuenta lo que manifestó la señora fiscal, de hacer un receso de unos 5 minutos nomás para ver si podemos llegar a acuerdos probatorios concretos y ya planteárselos a usted debidamente. Sí, no tengo ningún problema. Pasaremos a un receso. Auxiliar sala de 5 minutos.
para que Fiscalía y abogado particular traten de llegar a acuerdos probatorios. Bien, señoría. Bueno, procederemos Siendo las 10:14 horas, se reanuda audiencia. adelante. Entonces, los que continuamos con el ofrecimiento de pruebas por parte de defensa. Gracias, su señoría. En virtud de que solicitamos este receso y pudimos llegar a acuerdo respecto al contenido de lo que obra en la carpeta de ejecución. Y Siendo lo que las 10:14, siendo las 10:14 horas. Oficial, adelante, disculpe. Ok. Comentaba que ahorita en el receso tuvimos la oportunidad de concretar acuerdos, su señoría, que si usted los tuviera a bien aprobar serían en el sentido de que las constancias que se agregaron con la petición y las que después en vía de informe se agregaron también a la carpeta se tengan por colmados los requisitos de la fracción 1, 2, 3, 5, 6 y 7, con excepción de la cuarta, para efectos de, si lo aprueba obviamente su señoría, de proceder al debate única y exclusivamente respecto a esa fracción cuarta, pero en el entendido de que el contenido que se expresa en ellos pues es contenido que es para todas las partes veraz, ¿no? Fiscalía, ¿de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo con el acuerdo propuesto por parte de la defensa. Por lo tanto, todos los documentos figuran en la carpeta, ¿no? No excluyó ninguno. No, no se excluyó ninguno. Ok. De conformidad con el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales, téngasele a las partes formulando y acordándose de conformidad los acuerdos probatorios respecto de los documentos o vía de prueba que fueron ofrecidos y que obran en la carpeta de controversia 4.1981/2022 a los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, ya no hay objeción por ninguna de las partes. Téngase por admitido de conformidad por este tribunal el acuerdo probatorio antes mencionado para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, y una vez que existe acuerdos probatorios, coordinación del sistema estatal penitenciario, para el ofrecimiento de pruebas de su parte. No, señoría, no tengo ningún medio de prueba que ofrecer y en tanto a los acuerdos probatorios, estoy totalmente de acuerdo en que se lleven los mismos. Ok. Y toda vez que no existe controversia en los medios de prueba ofertados por las partes en la presente carpeta, se tienen por admitidos, por sí permitidos, toda vez que existe acuerdo probatorio sobre los mismos. Para los efectos legales a que haya lugar, tal y como dispone el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acto continuo procederemos al desahogo de las pruebas, procedemos al desahogo de las pruebas y a que las partes realicen sus alegatos finales, es decir, que relacionen los medios de prueba con sus pretensiones. Se le da el uso de la voz a la defensa del sentenciado. Muchas gracias, señoría. Bueno, en cuanto al punto que está sujeto a debate, que quedó así acordado, que es la fracción cuarta del artículo 141, concretamente es el plan de actividades a parecer a la vista de esta defensa. Este se ha encontrado como cumplido debidamente y esto se acredita con la información relativa que se ha emitido por el director del Centro de Reinserción Social, concretamente con el plan de actividades, las constancias que emite a su vez cada uno de los encargados del área, que son concretamente el propio director, el coordinador jurídico, el comandante, el coordinador técnico, el administrador, y ya en lo que es a las actividades concretas del señor del área de psicología, del área de criminología, la licenciada del área laboral, del área de seguridad, del área de trabajo social, Vázquez, del área educativa, que es la misma y es la encargada también del área de capacitación para el trabajo, del área cultural, del área jurídica, de la coordinación jurídica y del área deportiva. En esas constancias se hace ver que el señor los días lunes entre las 8 y las 11 de la mañana tiene acondicionamiento físico, carpintería, acondicionamiento físico 1 hora y 2 horas de carpintería. De las 13 horas a las 14 tiene asistencia a PROCAP y tiene otra vez de las 16 horas a las 18 horas carpintería. Esto es así los días lunes. Los días martes de las 8 a las 9 horas tiene acondicionamiento físico, de las 9 a las 10 horas, de las 9 a las 11 horas carpintería y de las 13 a las 14 horas, la verdad, sobre las drogas. De las 16 a las 18 horas, carpintería. Todos los días por la tarde, de 16 a 18 horas, tiene carpintería. Y todos los días de las 8 a las 9 horas, para abreviar un poco, tiene acondicionamiento físico de lunes a viernes. De lunes a sábado, con excepción del día miércoles, tiene de 9 a 11 de la mañana carpintería, porque el día miércoles tiene de 9 a 12 horas curso de mecánica. El día miércoles, a su vez, el día miércoles y jueves tiene PROCAP de 1 a 2 y el día viernes a esa hora tiene el curso Camino a la Felicidad. Tiene asistencia religiosa de las 14 a las 15 horas el día miércoles. Esas son las actividades que realiza. En cuanto al estudio criminológico firmado por el
En cuanto a su pronóstico clínico, él lo catalogaba como favorable para vida y la función al momento de la valoración médica. Menciona que no hay adicciones ni a la marihuana, ni a la cocaína, ni al cristal, ni a alucinógenos, ni a psicotrópicos y ninguna otra sustancia. Se menciona por el psicólogo que ha terminado el programa Cambio de Actitud Penitenciaria, el cual se impartió pues de los horarios que ya mencioné y que se cursó el programa La Verdad sobre las drogas y también el curso Camino a la felicidad y que si él lo solicitaba así podía tener atención psicológica. En cuanto a la cuestión de la capacitación para el trabajo, pues siempre manifestó el interés en participar en mecánica básica 1, mecánica básica 2, mecánica intermedia 1, intermedia 2 y mecánica automotriz. En cuanto al tema de trabajo propiamente, es que se expresó que eligió realizar la actividad laboral por sus propios medios en área de carpintería, lijando madera, comprometiéndose a laborar 20 horas a la semana. Y en cuanto al área de educación, se le invitó, mencionó que le había culminado en el exterior al 4º año de primaria y se le invitó a participar en la biblioteca. En cuanto al deporte, hay acondicionamiento físico de 8 a 9 horas de lunes a viernes en el periodo de julio a agosto del 2022. Y en cuanto al tema de salud, concluyó el programa de cambio de actitud penitenciaria, PROCAP, y se le invitó a participar en el curso sobre la verdad sobre las drogas y en el camino a la felicidad, como ya los mencioné, y esto está firmado por la licenciada encargada del área de criminología. En cuanto a la actividad de la carpintería y a la actividad de limpieza, que es en la que se hace el apoyo al centro, está firmado por el licenciado, por el consejero laboral, que se estaba desarrollando esta actividad también dentro del plan de actividades. Y en cuanto a la cuestión del área deportiva, se ha mencionado que el señor pues, que tiene 59 años de edad a la fecha de emisión de la carta, participaba en el programa de acondicionamiento físico y que esto lo hacía de 8 de la mañana, de las 8 a las 9 horas. Esto lo firma el señor licenciado. En cuanto al tema de la coordinación educativa, se ha mencionado que el señor manifestó haber estudiado hasta el cuarto año de primaria y que ya ahí en el centro de reinserción concluyó la educación básica, estuvo actividad educativa. Asimismo, dice lo que ya se mencionaba, se le invitó a que asistiera a la biblioteca y se destaca que como otra actividad diferente a la ya mencionada de la carpintería, había capacitación para el trabajo en el tema de mecánica, que concretamente fue introducción a la mecánica, mecánica básica 1, mecánica básica 2, mecánica intermedia 1, mecánica intermedia 2 y mecánica automotriz. Todo esto lo realizaba de las 14 a las 15 horas los días miércoles. Esto bien fijado por la licenciada. En cuanto al tema de trabajo social, pues se hace rendir el informe y menciona los datos pues relacionados con los familiares y con las personas que lo asisten en cuanto a sus familiares que tiene fuera del área del centro de reinserción social. Y en cuanto a la partida, bueno, en cuanto a los antecedentes penales, se informa agregado ahí a la mismo plan de actividades que pues no cuenta con antecedentes penales. Se anexaron también las correspondientes constancias del señor, todas ellas. La primera es del curso taller de infecciones de transmisión sexual que se llevó a cabo en el Centro de Reinserción Social. Está firmada por el psicólogo, jefe del área de reinserción social, así como por el licenciado director del Cerezo en ese tiempo. Se cuenta con la constancia también emitida al señor por la participación en los torneos de voz varonil realizado en el Centro de Reinserción Social, firmada también por el licenciado, el coordinador del deporte y el psicólogo. Se tiene la constancia del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 124 al señor, en el que se acreditó los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes del curso de Windows y Word, impartido en 40 horas. Se cuenta con la constancia, igual por el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 124 del por haber acreditado los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes establecidas en el curso de Excel con duración de 40 horas. Se agrega la constancia del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 124 por haber acreditado el curso de Windows y Word, diverso al anterior que ya había mencionado. Este es de fecha 19 de septiembre del 2016 y el anterior era del 29 de noviembre del 2016. Se extiende también una constancia por el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 124 por haber acreditado los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes establecidas en el curso de PowerPoint de 40 horas también. Se agregó también la constancia relacionada con el programa Cambio de Actitud Penitenciaria, el PROCAP, firmado por el doctor
por el y por el licenciado coordinador general de sistemas penitenciarios, director del Cerezo de San Luis de Colorado, director general de readaptación social y psicólogo instructor respectivamente cada uno de ellos. Se agregó la constancia extendida de la Dirección Municipal del Deporte en coordinación con el Centro de Reinserción Social por su participación en los torneos internos de softball durante el semestre de enero a junio del 2019, y esto lo extendió el licenciado y el licenciado Moreno, director del centro y director municipal del deporte respectivamente. Hay otra constancia extendida al señor por la participación en la segunda generación del programa de acondicionamiento físico penitenciario PROAFIP en el Centro de Reinserción Social de San Luis Colorado, Sonora, en el periodo de septiembre a diciembre del 2017. Esto es por el licenciado, es director del centro, comandante del centro, instructor. Está la constancia de capacitación para el trabajo inicial número 124 por los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el curso de inglés básico con duración de 40 horas. Y está también la constancia expedida por el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, el ICEA, al señor, en donde se certifica que se cursó y acreditó la secundaria de acuerdo al plan de estudios vigente. Esta es firmada por el director general. Y está el cuestionario relacionado con su factor de riesgo respecto al tema de la diabetes, pero esencialmente, su señoría, creemos que con ese plan de actividades se ha demostrado que ha habido capacitación para el trabajo y trabajo en sí, la cuestión deportiva y en general todos los presupuestos que se mencionan en el artículo 18 constitucional para que pues se tenga por considerada en su caso la procedencia de esta fracción cuarta correspondiente al plan de actividades, y considerarlo así, pues se le conceda el beneficio de la libertad anticipada que se está pidiendo con base en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por el momento, esa exposición sería la correspondiente, sería cuanto en ese tema. Okay. Gracias, abogado. Fiscalía, Licenciado Guzmán, tiene uso de la voz. Gracias. Bueno, como se dijo al inicio de esta audiencia, existe una oposición fundada por parte de Fiscalía que les ha concedido el beneficio en mención por considerar que no se cumplen hasta este momento a cabalidad los requisitos que la ley en la materia exigen. En este caso, los mismos se encuentran regulados en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, centrando el debate o esta oposición en cuanto a la fracción cuarta, la cual consideramos no acreditada hasta este momento, ya que en ella se exige haber cumplido con el plan de actividades al día de la solicitud, circunstancia que hasta ese momento no ha acontecido, ya que el sentenciado presenta serias deficiencias en cada uno de los ejes que conforman su plan de actividades y por lo tanto no se puede considerar que ha cumplido con el mismo. Específicamente, o abocándonos primeramente en cuanto al área educativa, en su plan de actividades, consideramos que no ha cumplido, no ha cumplido hasta este momento con el mismo, no ha culminado con el mismo, ya que si bien se reporta en el plan de actividades inicial que obra a hoja 12 de autos, que la persona concluyó su educación básica en ese centro penitenciario. Sin embargo, en el propio informe que obra a hoja 17 de autos, específicamente en el apartado de educación, en el que se inserta, de acuerdo a la entrevista y cotejo de las actividades educativas, refiere a haber estudiado en el exterior y que concluyó su educación básica, por lo tanto se le invita a participar en asistir a la biblioteca del centro, que tiene un horario de préstamo de libros, en el cual se asienta en el mismo, y asimismo a hoja 22 de autos, en el informe respectivo, ya de manera particular por parte del coordinador educativo, Luisa Maite Pablos Gastelum, se asienta que asimismo se le invitó a que asistiera a la biblioteca escolar para fomentar el aprendizaje, la atención y el hábito de la lectura, proporcionándole incluso los horarios del mismo. Y según se advierte en autos, no hay constancias, no hay informe que se refiera a que efectivamente se haya pegado a esta actividad que se le recomendó en su plan inicial y se le recomendó por el coordinador educativo. No asistió, no hay una bitácora o lista que se siente que ha asistido a esta actividad que se le sugirió, esta actividad no escolarizada, que era apegarse a la biblioteca, al préstamo de libros, y por lo tanto, al no haber atendido esa recomendación, pues no se puede tener por acreditado su plan en cuanto a esta área. Asimismo, tenemos en cuanto al área cultural, también según se advierte del informe, según el informe del plan inicial que obra a hoja 12 de autos, se asienta que se le invitó a que asista también a la biblioteca para fomentar el aprendizaje y hábito por la lectura, y se le informó sobre los talleres de literatura y guitarra, teniendo que no se tiene tampoco ninguna constancia en el que se acredite que él se haya pegado tanto a la biblioteca como a estas actividades de talleres literarios y de guitarra. No hay ninguna constancia que vale que se haya pegado a los mismos, y a esas actividades ni ninguna otra de esta índole. No hay actividad cultural en cuanto a esta recomendación que se le hizo, por lo tanto también no atendió su plan de actividades, si no se puede considerar
considerar cumplido en cuanto a esta área. Asimismo, tenemos en cuanto al área de laboral y capacitación para el trabajo, tenemos que si bien se asentó por parte de la autoridad penitenciaria que la persona le interesaba trabajar en el área de carpintería, anexando una constancia a Boja 87 en la que se asienta que efectivamente se está pegando a esta actividad y los días por la semana. Sin embargo, no se anexó en la tabla pormenorizada de los días en los que él ha realizado esta actividad laboral, estos días laborados, el horario y el conteo de cuántos resultan los que ha trabajado en esta actividad. Por lo tanto, consideramos que esa constancia no le resulta suficiente para acreditar su actividad laboral durante su largo periodo de internamiento, que es de más de 7 años, casi 8 años de internamiento. Por lo tanto, también consideramos que no ha atendido suficiente o no ha acreditado fehacientemente su actividad laboral al interior del centro. Y en el mismo sentido, en cuanto a capacitación para el trabajo, nada más sería en cuanto a la actividad laboral. Y asimismo, y por último, en cuanto al área de salud, específicamente al área de salud mental o de psicología, también tenemos que no ha cumplido con su plan, con lo que se le asignó en su plan inicial, el cual, como se dijo, ahora Boja 12 de autos, en el cual, en cuanto al área de psicología, se le informó que podía asistir no solo al programa de cambio de actitud penitenciaria, el cual sí realizó, sino que le quedaron pendientes cursar el programa de la verdad sobre las drogas, así como también se le indicó debía cursar el taller de Camino a la Felicidad, y teniendo que esa recomendación tampoco ha sido debidamente atendida por el sentenciado, ya que no habrá constancia que se haya pegado al mismo o haya culminado el mismo, ya que por el tiempo que tiene de internamiento le resulta suficiente para haber concluido con el mismo, no solo haberse inscrito, sino haber concluido con el mismo. Por lo tanto, tenemos que tampoco atendió tal recomendación. Esto en cuanto al área de psicología, y en cuanto al área de criminología, que forma parte de esta salud mental, también se le indicó que debía participar en programas de autoayuda en el área de psicología, así como asistir a narcóticos anónimos. También tenemos que no hay constancia de que se haya apegado a dichos cursos de autoayuda, narcóticos anónimos o algún otro similar, ya que no hay constancia que acredite o avale que se ha pegado a los mismos. Por lo tanto, también desatendió estas recomendaciones y por lo tanto también presenta deficiencia en cuanto a este eje de salud mental, el cual forma parte de los ejes rectores indispensables para una debida reinserción social. Y en virtud de estas deficiencias que presentan todos y cada uno de los ejes ya mencionados por la suscrita, es que se considera que no ha cumplido con su plan al tener largos periodos de inactividad, de ocio injustificado durante el largo periodo de internamiento que tiene. Por lo solicitamos le sea negado el beneficio en cuestión al no acreditar la fracción cuarta del numeral antecitado. Es cuando. Gracias. Coordinación. Sí, gracias, María. En virtud de que lo que ha acontecido en esta audiencia, que existen los medios de prueba idóneos, suficientes y pertinentes en relación al artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y asimismo pues ha cumplido con todos los ejes para la reinserción social y las demás fracciones que encuadran el supuesto beneficio de la libertad anticipada. En esos sentidos, señoría, solicito que se le conceda dicho beneficio preliberacional, todo esto apegándose al principio de humanidad. Es cuanto, señoría. Gracias, señor Hernández. Si desea replicar, licenciado Acosta. Sí, gracias, señora, claro que sí. Me voy por el primero de los tópicos que mencionó la señora fiscal. En cuanto al área educativa, dice que por no haber cumplido con la invitación a la biblioteca, y de lo cual dice no hay constancias. Sin embargo, su señoría, aun cuando en esencia pudiera pensarse que por no haber la constancia o la bitácora, pues no se tiene por cumplido ese requisito, lo cierto es que hay muchos otros cursos culturales, los cuales ya mencioné, muchos otros cursos educativos, los cuales ya mencioné, de Word, de Excel, de PowerPoint, de inglés, que se fueron tomando, y que si bien es cierto no fueron la invitación inicial, pues a fin de cuentas sí hubo actividad diversa. Incluso se pudo terminar la primaria y la secundaria. Eso quedó manifestado en la primera exposición que hice. En cuanto al tema cultural, se manifiesta que además de lo que ya mencioné, y que también se vuelve a reiterar la cuestión de la biblioteca y del curso de guitarra, los factores por los cuales no pudo haber estudiado guitarra pueden ser diversos, pero se tomó un curso de inglés que va relacionado con el tema, además de la educación, con el tema cultural, y es a lo que se tuvo acceso en esos dos supuestos. Respecto al tema de la carpintería, dice que no es suficiente porque no tiene la bitácora, pero está ahí la mención de los horarios que se hacía la carpintería, de los horarios que se hacía mecánica, y que también hubo capacitación para la mecánica. Hay que recordar, señoría, y lo traigo aquí al caso como hecho notorio, que hubo prácticamente 2 años en que no pudo haber actividades por cuestiones del tema de COVID, en el que no que podían incluso hacer las actividades normales, y que para cualquier persona lo conocemos, pero a pesar de eso el señor Gregorio Cuellar desarrolló todas esas actividades en este periodo de casi 8 años. Entonces no es como que estuviera de ocio, a la par que realizaba, como se ha mencionado aquí también, educación física. Dice que le faltó el tema en el área de psicología y de salud sobre la verdad sobre las drogas, pero sí realizó los otros
diversos cursos en este tópico en los que cumplió, y que si no se realizó esta cuestión, lo está mencionando la licenciada. Esa invitación se le hace una vez que culmina el de PROCAP, pero iba a iniciar o iniciaron en septiembre del 2022. Entonces, bueno, independientemente de si lo realizó o no lo realizó, quiero dejar claro que sí hubo cursos relacionados con la cuestión de la salud y la psicología, que de hecho, insisto, ninguna autoridad los consideró como necesarios para el señor. Hay actividades relacionadas con la salud y la psicología, pero a nadie no hay ninguna constancia que fueran indispensables para su salud mental o psicológica, ¿no? Y en cuanto al tema de autoayuda y narcóticos anónimos, pasa algo similar. Tampoco hay una constancia de que el señor no es adicto a ninguna droga, ni a ninguna sustancia, ni al alcohol, ni a ninguna sustancia que altere su salud. Pues creo yo que es bastante obvio que si no necesita ese apoyo en ese tema, pues no existe la razón por asistir a esa cuestión. Pero en otras áreas de su vida, su señoría, que a lo mejor sí lo necesitaba, como es propiamente la educación y el acondicionamiento físico y el crecimiento en otras áreas que a lo mejor incluso nunca las había tenido fuera, como son los temas de computación. Ahí sí hay bastante trabajo, pero esta es únicamente la fracción en la que se menciona el incumplimiento, porque en cuanto al resto están colmadas. Creo yo que no es la interpretación adecuada el decir que una persona privada de la libertad tiene que cumplir al 100% de las expectativas mías o de la Fiscalía o del Centro de Orientación Social, sino que en la medida de las posibilidades, y cada quien, y eso pues usted lo evaluará, se demuestre que tuvo ese ánimo y esa actitud de cumplir, y creo que en este caso se ha hecho, porque si bien es cierto en algunas áreas, como dice la señora fiscal, a lo mejor no hay una bitácora, pero está la evidente capacitación a la que no fue invitado al inicio, pero que a pesar de ello la desarrolló: mecánica, Excel, Word, inglés, que vienen y suplen a las otras. Todo esto mezclado o entrelazado entre estos casi 2 años que tuvimos el tema de la pandemia, y en el cual muchas actividades no se pudieron realizar. Es por eso que nosotros consideramos, señoría, que sí se acredita la fracción cuarta, el plan de actividades para las condiciones del señor, que es una persona pues ya de edad avanzada, no es propiamente joven, pero a pesar de ello tomó muchas actividades que incluso fuera no las tenía como propiamente son su primaria y los diversos cursos de los que mencioné. Es por eso que consideramos que sí se encuentra formada la fracción cuarta, y en consecuencia se solicitaría la procedencia del beneficio. Gracias. Tercera es la voz, licenciada. Así es, gracias. Bueno, en cuanto a los argumentos realizados por la defensa, consideramos que no le asiste la razón, ello en virtud de insistir que hasta este momento resultara improcedente la solicitud que se plantea, que sea la concesión del beneficio en mención, ya que, como se dijo, en cuanto al área educativa, como bien se afirmó por parte de la Fiscalía, sí se estudió la educación básica, sin embargo no atendió lo que se refería a que asistiera a biblioteca, y si bien por parte de la defensa se hizo mención de algunos cursos, estos se desprende que pertenecen al área de capacitación para el trabajo, más no al área educativa, por lo tanto no pueden considerarse que forman parte de su plan en cuanto a este eje, y por lo tanto hay deficiencia. Y asimismo, en cuanto al área cultural, se mencionaron una serie de cursos que también corresponden a esta área de capacitación para el trabajo, más no al área cultural, y no son los que en el plan inicial le indicaron que debía realizar, ¿no? En cuanto al área de trabajo, como se dijo, sí hay una constancia de que está trabajando, sin embargo, no se anexó esta tabla pormenorizada donde se dé cuenta, su señoría, de los días que ha laborado hasta este momento, el horario y cuántos resultarían hasta este momento de casi 8 años que ha elaborado el sentenciado, para considerar que ha cumplido en cuanto a su actividad laboral o en cuanto al área de trabajo. Por lo tanto, que tampoco consideramos que se encuentre fehacientemente acreditado. Y en cuanto al área de salud, pues como se dijo, se le indicó de manera muy clara a cuáles cursos debía pegarse, y no solo a los que elección del sentenciado pues elija asistir, sino son los que en el plan de actividades se le indicaron debía apegarse. Tanto en el plan inicial como en los informes por los coordinadores de las áreas se le dijo a qué cursos debía de enfocarse, y se le volvió a invitar a estos mismos, y no solo estos se enfocan en cuanto a áreas de narcóticos anónimos o adicciones, los cuales lejos de significar que esa persona tenga un problema de drogodependencia, puede resultar a fin de prevenir ese tipo de adicciones al interior del centro o en el momento de que salga, por lo cual se debía haber apegado a los mismos, y no solo se trataban de programas que atendían esas adicciones, sino al área psicológica, como se dijo, el camino a la felicidad, el PROCAP, el
Procap sí lo hizo, la verdad sobre las drogas y programas de autoayuda, según se le dijo, ¿no? Por lo que tampoco pues consideramos que ha cumplido con los mismos y máxime que hay un plan de actividades actualizado, el que se anexó, y esto ampara desde fecha noviembre 22 y de los cuales no se da cuenta de ningún curso distinto al curso que ya se habían anexado en el plan inicial y en la solicitud, por lo que se advierte que no hay un avance, no hay un acreditamiento de actividad distinta a la ya mencionada en esta carpeta de ejecución. Y en cuanto a las cuestiones que menciona de COVID, efectivamente hubo un paro de labores, pero esto únicamente avala cuando mucho 2 años que fueron los que se pararon las actividades al interior de los centros. Sin embargo, el sentenciado, como se dijo, ya tiene un largo periodo de internamiento de casi 8 años, por lo que eso no le impedía cubrir con esas actividades que le fueron asignadas en su plan de actividades. Y según lo que indica la defensa, estas no son apreciaciones de manera personal, sino es un cotejo entre el plan inicial y lo que ha cumplido el sentenciado, y a lo cual se debe haber apegado según se indicó en este plan, y pues al no encontrar satisfechas estas indicaciones, pues se debe considerar que no ha cumplido hasta este momento. Máxime que el numeral exige en la fracción cuarta haber cumplido con el plan de actividades el día de la solicitud, es decir, se advierte que es cumplido culminado, o sea, haber agotado todas estas actividades, y al tratarse pues ya una libertad absoluta la que obtendría, por lo que sí debía apegarse a todas y cada una de estas y no únicamente a las que fueran de su elección, por lo que insistimos en la que le sea negado el beneficio en cuestión. Es cuando. Gracias. Por coordinación. Y solamente sería reiterar que la persona privada de libertad de referencia ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos establecidos en dicho numeral. Es cuanto. Okay, gracias. Sentenciado, ¿desea hacer alguna manifestación? No sé si lo escuchó su señoría. ¿Desea hacer alguna manifestación? ¿Qué le podré decir? O sea que yo, los cursos que yo hice fueron los que ¿cómo le dijera? ¿Cómo se dice? Me invitaron. Hay un cursos ahí donde dicen, a mí no me invitaron eso, pero la mayoría lo hice, como dice que yo hice los que yo quise. No, yo no hice los que yo quise, hice los que me fueron indicando allí. Yo como esa computación fui varias veces porque me gustó y aparte de todo eso yo también quería aprender, quería superarme. Del Profi también igualmente, también estuve yendo mucho tiempo también. Y todo, la carpintería, más que nada lo necesario para hacer trabajo. Okay. Y todos los demás, pues sí es cierto eso. Ok, gracias. Su señoría, ¿me permite hacerle unas preguntas a mi representado? No es el momento, Hugo. Bueno, ok. Ok, listo. Bueno, toda vez que hemos escuchado los alegatos finales. Perdón, no sé si me permite hacer dúplica de lo manifestado al final por la señora fiscal. Perdón, sí. Adelante, dúplica. Digo, ya más o menos ambas partes dijimos lo que consideramos que hay en la parte y lo que se realizó. Quiero reiterar, su señoría, que el plan, y destaco la palabra, plan de actividades, es una proyección que no es ni infalible, ni es un listado de requisitos así taxativos, que se tiene que cumplir a pie juntillas, al pie de la letra, porque pueden pasar una serie de situaciones como la que pasaron durante el entrenamiento del señor Cuellar, en las que no se puede prever. Él ahorita lo está mencionando, pues son a los que lo invitaron. Y que si bien es cierto, al inicio se dice, proponemos como plan de actividades A, B, C, D, E, F, G, a lo mejor 2 o 1 o 3 no se cumplen, pero a diferencia, existen A, B, C, D, E, F, diversos, con los que suples todavía más de los que en un principio se estaban planeando. Pero eso no significa que por no haberse cumplido exactamente todos y cada uno de los que al inicio se planearon, el señor estuvo inactivo o no estuvo cumpliendo. Entonces, yo insisto mucho, aquí pareciera que se tuviera que hacer constar todo detalladamente, con bitácoras y con una serie de cosas. Sin embargo, de las constancias que existen aquí, se desprende que el señor estuvo activo en la mayor parte de su internamiento. Y si prefiriéramos valorar con puras constancias, creo que iríamos en contra de la más reciente reforma del 17 constitucional, en el sentido de preferir las formalidades a los derechos sustanciales, que creo que no sería la forma adecuada de resolución. Hay una evidente, aquí en cuanto al señor, hay un evidente interés de él de superarse. Nadie le dijo a él en su plan inicial que terminara la secundaria y la terminó. Nadie le dijo que hiciera cursos de inglés y los hizo. Nadie le dijo que hiciera cursos de Word y los hizo. Nadie le dijo que hiciera cursos de Excel y los hizo. Nadie le dijo que hiciera cursos de PowerPoint y los hizo. Nadie en su momento le dijo que hiciera cursos de mecánica y los hizo. Si esa fuera la interpretación, es decir, que no coincide el plan inicial con lo realizado, pues hasta por excederse se pudieran negar los beneficios, lo cual no es la interpretación adecuada, porque por eso se llama plan, no se llama lista de requisitos ni infalible ni taxativa. Entonces, por eso creo que la interpretación adecuada es que sí se tenga por cumplida esta fracción cuarta. Sería ya ahora sí cuánto, señoría, agradezco. Gracias. Licenciado Guzmán, ¿en duplica? No, únicamente reitero los argumentos anteriormente hechos valer. Ok, gracias. Licenciado Hernández. No, sería nada que manifestar al respecto. Gracias. Okay, gracias. Continuamente procederemos a, una vez que hemos escuchado los alegatos por las partes, a declarar cerrado el debate, que nos ocupa en base a lo que pone la fracción séptima
máxima del artículo 126 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por lo tanto, procedemos a dictar resolución bajo las siguientes consideraciones. Analizadas las manifestaciones expuestas por las partes y desahogados los medios de prueba ofrecidos por los contrayentes, en virtud de no haber sido ninguna de ellas impugnada, sino por el contrario, al existir acuerdo probatorio sobre los mismos, o fundamento lo que dispone el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le otorga valor a cada uno de los medios de prueba reseñados y desahogados de manera lógica y libre, apreciados en su conjunto, integral y armónico de los mismos. Ahora bien, solicitó la concesión del beneficio de libertad, de beneficio preliberacional de libertad anticipada, mediante escrito de controversia de fecha 27 de octubre del 2022. Sin embargo, para efecto de atender la solicitud que realizó el sentenciado, es necesario que se cumpla el tercer párrafo del artículo 141 de la Ley Nacional antemencionada, en el cual se establecen los requisitos para la concesión del beneficio de libertad anticipada solicitada. Cabe señalar que la controversia en el presente juicio se centró en la oposición que realizó la Fiscalía en la fracción cuarta únicamente del artículo antemencionado. Sin embargo, le impone al suscrito la obligación de verificar que se cumplan con los requisitos que establece la norma que nos ocupa, y en base a lo anterior procedo de manera sumaria a entrar al estudio de los requisitos que se establecen en el artículo 141, no obstante el acuerdo probatorio realizado sobre ellos. En primer lugar, que no se haya dictado diversa sentencia condenatoria firme, queda demostrado por la documental pública consistente en la partida jurídica de antecedentes de fecha 14 de noviembre del 2022, suscrito por el iniciado en su carácter de director general del Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado, Sonora, por lo cual se acredita que el sentenciado Gregorio Cuella Rivera únicamente ha sido condenado por el proceso penal 120-2015 por el delito de homicidio ante el juzgado de primera instancia de lo penal y de lo familiar del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado. En relación a la fracción segunda, de que no exista un riesgo objetivo razonable en su internamiento para la víctima o ofendido, los testigos que depusieron en su contra para la sociedad, tal requisito se colma toda vez, como ha sido criterio de este tribunal y de los tribunales federales, este acreditamiento o no acreditamiento o acreditar el riesgo es un riesgo objetivo que debe ser acreditado por la Fiscalía. De ahí que, en virtud de que no hubo control sobre el mismo, tenemos por acreditado también el segundo de los requisitos. En relación al tercer requisito, consistente en haber tenido buena conducta durante su internamiento, se demuestra con los informes rendidos de buena conducta y disciplina de fecha 14 de noviembre del 2022, suscrito por el comandante de seguridad del Cerezo de Reinserción Social de San Luis Río Colorado, Sonora, el CEM, de los cuales se aprecia que el sentenciado cuenta con buena conducta durante el tiempo que lleva internado compurgando la pena impuesta. El quinto requisito que se establece en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en relación a haber cubierto la reparación del daño y multa, en su caso, dicho requisito también se demuestra por las constancias de boleta de pagos y recibo de depósitos. La primera con folio visibles a foja 48 a la 53. La primera con folio 220015 de fecha 21 de septiembre del 2022 por la cantidad de 11,385 pesos por concepto de reparación del daño material. La siguiente boleta de pago con folio 220014, también de fecha 21 de septiembre del 2022, por la cantidad de 3,505.70 centavos por concepto de reparación del daño moral. Y la diversa boleta de pago con folio 220013, de fecha 21 de septiembre del 2022, por la cantidad de 701 pesos por concepto de multa. Con lo cual se acredita el pago a cobrar condenado en la causa penal que dio motivo a la presente controversia. De ahí que también se tenga por cumplido. En cuanto al requisito sexto, que se hace en consistir en no estar sujeto a otro proceso penal del Fuero Común Federal por delito que demite prisión preventiva oficiosa, también queda demostrado por los informes rendidos de buena conducta y disciplina de fecha 14 de noviembre del 2022, suscrito por el comandante del Cerezo, del Centro de Reinserción Social de San Río Colorado, por lo cual se acredita que el sentenciado no cuenta con otro proceso distinto al que dio origen a la presente controversia. Por último, el último requisito, consistente que hayan cumplido el 70% de la pena impuesta por los delitos dolosos o la mitad de la pena, tratándose de delitos culposos. Lo anterior se acredita, ya que el sentenciado ha compurgado más del 70% de la pena, siendo aproximadamente el 99.21% de la pena de 8 años de prisión ordinaria, ya que el día de hoy ha compurgado 7 años, 10 meses, 12 días, estándole por cumplir 18 días, perdón, estarán 10 meses, perdón, 7 años, 10 meses, 12 días. Estándar por cumplir únicamente 18 días, estableciéndose como fecha de extinción de dicha sanción el 12 de abril del año en curso. Ahora bien, procederemos a entrar al estudio de la fracción cuarta, que fue motivo de controversia en la presente audiencia. Es hace consistir el sentenciado hubiera cumplido satisfactoriamente, hubiera cumplido el plan de actividades al día de la solicitud, y lo anterior se hace de la siguiente manera. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo
segundo párrafo regula lo siguiente: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos y el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que prevé la ley. A la vez, el artículo 3º, fracción 20 de la Ley Nacional de Ejecución Penal define el plan de actividades como la organización de los tiempos y espacios en que la persona privada de la libertad realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de protección de la salud, deportivas, personales y de justicia restaurativa, de conformidad con el régimen y organización de cada centro. El artículo 72 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece las bases de la organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción social, lo cual son el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Todos estos artículos van encaminados en esencia y por su naturaleza como principio a lograr una reinserción cabal, ¿sí? Que la persona privada de su libertad dentro de su entrenamiento adquieran las herramientas necesarias para cuando salgan a integrarse a la sociedad tengan los medios para trabajar, vengan con la educación necesaria para no volver a delinquir, piensen los motivos y van a actuar de una manera en ciertas circunstancias riesgosas, que piensen los motivos, las consecuencias de los mismos. Pero básicamente es que no vuelva a delinquir. Es en esencia la esencia de los artículos antes mencionados de la reforma del 18. El sentenciado salga con una capacidad, cuando menos con los medios necesarios, para poder sobrevivir en su regreso a la sociedad. En relación a la oposición, en relación al eje educativo y cultural de la carpeta de controversia, y que fue motivo de oposición por la Fiscalía, en el sentido que al sentenciado se le invitó a participar en la biblioteca, tal y como se aprecia de la carpeta inicial de actividades que se realizó. Se aprecia que el sentenciado realizó su educación primaria y secundaria en el Centro de Reinserción Social, acreditándolo con el certificado de primaria pedido por el Sistema Educativo Nacional, Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, de fecha 20 de mayo del 2016, donde consta que el sentenciado acreditó su educación primaria. Además, existe la copia de certificada relativa al certificado de secundaria expedido por el mismo Sistema Educativo Nacional, donde consta que el sentenciado acreditó su educación secundaria. Lo anterior se rebustece con el informe de seguimiento al plan de actividades educativas, culturales y capacitación, suscrita por la licenciada Parteno, en su carácter de coordinadora educativa y cultural de capacitación para el trabajo, de fecha 14 de noviembre, la cual informa y reitera terminó su educación primaria y secundaria. Además, existen las siguientes actividades educativas no escolarizadas, consistentes en el curso de Windows y Word ante el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 124. De fecha 29 de noviembre de 2016. Curso de Windows y Word ante el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 124 de fecha 19 de septiembre de 2016. Curso de PowerPoint, igualmente partido por el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 124 de fecha 13 de febrero de 2017. Curso de Excel ante el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 124 también de fecha 10 de marzo. De ahí que se considere, no obstante la oposición de la Fiscalía, de que no cumplió con la biblioteca, pero sin embargo se considera por este juzgado que este eje educativo queda completo, queda acreditado, ya que no obstante que no realizó la ir a la biblioteca como se le sugirió, sin embargo realizó diferentes cursos de capacitaciones no contabilizados, sobre todo capacitándose en herramientas nuevas como son la computación, el manejo de computación, que es indispensable ahora en la actualidad para que la persona lo maneje. De ahí que, juicio suscrito, este eje en cuenta se queda demostrado con las capacitaciones no escolarizadas antes mencionadas. También cita en sumario la constancia certificada expedida por el Centro de Reinserción Social de San Luis Colorado y la Asociación de Escritores de Cultura, en la cual hace constar que el sentenciado participó en la tortura literaria de fiestas patrias el 13 de septiembre de 2019. También medio de prueba que se demuestra la participación cultural del sentenciado sin dejar de tomar en cuenta también lo manifestado por la defensa, en el sentido que igual si una persona se prepara en educación, obviamente su cultura aumenta. Una persona culta se va cultivando en diferentes áreas. Ahí que este eje educativo y cultural se encuentra demostrado a juicio suscrito. La misma suerte corre el eje del trabajo y capacitación para el mismo, ya que al realizarse el plan de inicio de actividades de fecha 20 de abril de 2015, el señor manifestó que le interesaba trabajar por su cuenta en el área de carpintería, trabajando 20 horas diarias. Lo anterior se realizó, tal y como cuenta con el plan de actividades laborales de seguimiento de fecha 17 de junio de 2022, suscrita consejero laboral, donde se hace constar que el sentenciado ha realizado labores de 20 horas diarias hasta la fecha de su inicio. Si bien es cierto, no existe una bitácora de la ida a la carpintería, existe en el Centro de Reinserción Social, tampoco menos cierto es que al venir firmada el informe por persona encargada de dicha área y de ser un documento público, debemos darle el valor probatorio que se merece, eficacia probatoria plena, para tener por acreditado lo relativo a que el señor
ha cumplido con el eje de trabajo. En cuanto a la capacitación para el trabajo, el sentenciado realizó cursos de inglés en julio de 2017 a noviembre de 2019. Introducción a la mecánica en septiembre del 22. Mecánica básica de agosto del 22. Mecánica básica 2 en septiembre del 22. Y mecánica intermedia 1 en octubre del 2022. Cursos que fueron impartidos por el CECATI 124 en San Luis Río Colorado, tal y como se aprecia del informe de seguimiento de actividades educativas culturales de capacitación para el trabajo de fecha 14 de noviembre de 2022, suscrita por la licenciada Telo, y su carácter de coordinadora educativa, cultural y de capacitación para el trabajo. De ahí que se puede determinar de forma razonable que dicha capacitación es suficiente para el desarrollo de actitudes y habilidades propias de la actividad realizada. De ahí que se tenga que tal capacitación abona para lograr el fin perseguido, que es que el sentenciado al salir de su reclusión tenga las herramientas suficientes para integrarse a la sociedad. En consecuencia, se tiene por acreditado el presente eje laboral y de capacitación laboral. En relación al eje deportivo, igual cabe señalar que no hubo controversia sobre el mismo. El sentenciado ha participado en el programa de acondicionamiento físico y de box, tal y como se desprende del informe rendido por Luis Carvajal Centeno, de fecha 14 de noviembre de 2022, coordinador deportivo. También habrá constancia suscrita por la Dirección Municipal de Deporte en coordinación con el Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado, Sonora, en la cual consta la participación del sentenciado a los torneos internos de softball durante el semestre de enero a julio de 2019. Igualmente existe en la carpeta la constancia expedida por el Sistema Estatal Penitenciario a favor del sentenciado por haber participado en los torneos de box varonil. Con los anteriores documentos se aprecia que el sentenciado ha sido constante en la actividad deportiva, ya que el sentenciado ha participado en diversas actividades deportivas. Por lo tanto, resulta suficiente para tener por demostrado el eje deportivo que nos ocupa. En relación al eje de salud, el mismo se encuentra demostrado por el estudio médico de beneficio realizado por la Coordinación Médica de fecha 14 de noviembre de 2022, en la cual se concluye que el sentenciado se encuentra clínicamente estable, no está limitado para ninguna de las actividades propias de su reinserción social. Además, se cuenta con el informe de cumplimiento al plan de actividades expedido por el psicólogo de fecha 14 de noviembre de 2022, en la cual informa que el sentenciado terminó el curso de PROCAP. Igualmente se encuentra con la constancia certificada del mismo curso y que ha participado en los talleres de infección de transmisión sexual expedidos por la Secretaría de Seguridad Pública, constancia expedida a favor del sentenciado. Si bien es cierto, la Fiscalía aduce que el sentenciado no se apegó al curso preparatorios recomendados en su plan inicial sobre el abrazo de las drogas, camino a la felicidad, ya no circunstancia. Lo cierto es que del PROCAP abordan ciertos detalles sobre dichos tópicos que alude la Fiscalía. Además de que, si bien es cierto, la decisión o el sugerimiento que hace el Consejo del Centro de Defensa Social no nos obliga a tener por concedida el beneficio solicitado por un interno, tampoco nos restringe a no darle valor. Y de ahí, de lo que se concluye en la carpeta de investigación del Consejo, donde se reúnen todos los coordinadores de las áreas que tienen que ver con la carpeta de actividades y concluyen que dan un voto favorable, bueno, positivo, para que el procesado se reintegre a la sociedad. Es que considero que, tomando en cuenta todos esos documentos que se cumplen con el eje médico. Tomando en cuenta lo anterior, es que se acreditan todos los ejes que se establecen en la versión cuarta del artículo 141 del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En esta tesitura se concede el beneficio de la libertad anticipada al sentenciado, ya que cumple con todo y cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para encontrarse acreditado todos los requisitos, se concede el beneficio de libertad anticipada, acorde a lo establecido por el primer párrafo del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, se da por extinguida la pena de prisión que le fue impuesta al sentenciado dentro de la causa penal 120-2015 por el delito de homicidio ante el juzgado de primera instancia de lo penal de lo familiar del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, debiéndose girar atento oficio al director del Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado, Sonora, para efecto de que deje en absoluta e inmediata libertad al sentenciado, en el entendido que tal orden de libertad es única y exclusiva por el proceso penal antes reseñado, sin perjuicio de que deba quedar recluido por encontrarse a disposición de diversa autoridad o cumpliendo una sentencia diversa a la aquí tratada. Quiere atento oficio y copia certificada del contenido íntegro del presente fallo al coordinador estatal del sistema penitenciario del Estado de Sonora y al director del Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado, Sonora, para que dé cumplimiento lo antes de decretado y conocimiento correspondientes. Antes de cerrar la presente audiencia, tiene peticiones las partes. Abogado Acosta. Gracias, señoría. Copia de audio y video de la presente audiencia, si fuera tan amable, el correo en el que se me estaba notificando. Muchas gracias. Fiscalía. No, ninguna solicitud. Gracias. Coordinador, Luis Hernández. No, ninguna manifestación, señoría. Señor, ¿entendió
la resolución, el fallo que dimos aquí. Discúlpeme, pero pues yo, como le dijera, ignoro muchas cosas, muchas palabras. Bueno, usted va a quedar en libertad, acaba de decretar su libertad. ¿Sí? Ajá, sí. Va a ser un trámite de horas, yo creo, para que usted salga el día de hoy, debe salir el día de hoy en libertad, ¿ok? Sí. Cumplió con a juicio suscrito con todas las actividades que se le impusieron, ¿no? Se le conmina que recapacite una vez que esté fuera sobre su actuar, ¿ok? Sí. Y su sentencia, no sé si fue un impulso, enojo o qué, pero no trae nada bueno, la evidencia no trae nada bueno. Y usted lo comprobó, 7 años, ¿ok? Sí. Ok. En consecuencia, toda vez que se han sido solicitadas copias de audio y video de la presión de audiencia por la defensa particular del sentenciado, se ordena pedir la misma con fundamento dispuesto por el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora. Téngase por notificar las partes que estuvieron presentes en la presente audiencia del contenido íntegro de esta resolución y hágase las anotaciones de estilo en el libro de gobierno y estadística de este juzgado. Por lo anteriormente puesto y fundado de conformidad con lo que establecen los artículos 18, segundo párrafo 21, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se resuelve con los siguientes puntos resolutivos. El suscrito pues es competente para conocer, resolver la presente controversia de beneficio de libertad anticipada solicitada en base a lo dispuesto por los artículos 2, 24, 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en relación con los artículos 60, 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora. Por las razones expuestas en la presente resolución, se le concede el beneficio preliberacional consistente en libertad anticipada establecido en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal al interno en calidad de sentenciado en la causa penal 120/2015 por el delito de homicidio ante el juzgado de primera instancia de lo penal y de lo familiar del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora. Tercero, ir ese atento oficio y copia certificada del contenido íntegro de la presente fallo al coordinador estatal.